Así continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. Estas líneas pertenecen a 100 años de soledad del conocido Gabriel García Márquez, escritor que logró una renovación de la literatura en muy poco tiempo, junto a otros nombres destacados de la no tan remota historia del boom hispanoamericano. Así pues, ¿qué es lo que une a la novela, al autor y al movimiento literario? La Barcelona de los años 60 es el punto en común, una ciudad que, como esta obra, transita del mito a la realidad. Antes de adentrarnos por los senderos del boom, la magnitud de Barcelona en su configuración y los ecos posteriores que se extienden hasta la actualidad, momento ya de conmemoraciones y añoranzas, es necesario detenerse en algunos detalles. En primer lugar, cabe destacar la heterogeneidad de escritores hispanoamericanos como grupo. Son un ejemplo las diferencias estilísticas entre Rayuela de Cortázar y La ciudad y los perros de Vargas Llosa. Sin embargo, se las piensan juntas, porque las novelas del boom se caracterizan por la innovación en el lenguaje narrativo y la experimentación. En segundo lugar, es preciso distinguir entre dos conceptos. La nueva novela hispanoamericana es el título que dio Carlos Fuentes en 1969 a su ensayo sobre este movimiento emergente y alude a cuestiones intraliterarias. Y el término boom en sí, que alude a cuestiones extraliterarias, que son precisamente las que se encuentran atadas a la historia barcelonesa de los propios escritores. El periodista y escritor Xavi Allén ha suscitado que este fenómeno vuelva a estar presente a través de la publicación del libro Aquellos años del boom. Para mí es el último gran movimiento literario, el último movimiento literario que ha existido. ¿En qué sentido? No es un movimiento literario como lo fueron los ismos, porque no tiene una estética común, pero sí que tiene muchas otras cosas comunes, sobre todo el funcionamiento compacto como grupo de intereses, como grupo de amigos, como lo que hoy llamaríamos lobby. Para ellos la novela ha de ser la novela total, ha de contener el conjunto de lo que es la experiencia humana, y aunque cada uno daba respuestas a eso de forma muy distinta. Después comparten el entusiasmo revolucionario por los inicios del régimen cubano, ¿no? Y son la primera generación de autores latinoamericanos que pueden por fin vivir de su literatura, que eso era algo que no sucedía con sus padres, entre comillas. Voces lejanas, como la del poeta chileno Pablo Neruda o el escritor argentino Jorge Luis Borges, llegaban a España antes de la irrupción de este fenómeno, pero fue a partir de los años 60 cuando se creó el espacio específico para las obras del continente sudamericano. El crítico literario Joaquín Marco ya lo señaló en el semanario Destino, donde se quejaba de la poca atención que había recibido este tipo de literatura hasta la fecha. Entonces el boom, porque es importante, porque consigue dos cosas básicas que hoy tenemos y disfrutamos y que fueron ellos quienes las consiguieron. Una, crearon el mercado común de literatura en habla hispana, y segunda, el boom inyectó autoestima a toda América Latina, porque por primera vez en la historia el canon mundial de la literatura incluye autores latinoamericanos. Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes son los protagonistas del boom, aunque también forman parte escritores como José Donoso, Bryce Echenique, Álvaro Mutis, Jorge Edwards, Juan Carlos Onetti o Lezama Lima. Así pues, el boom supone la aparición de nuevos horizontes para la literatura, a la par que alude a cuestiones relacionadas con el mercado editorial.
En Salamanca se han celebrado las Jornadas de Lengua y Literatura Hispanoamericana y también el segundo Congreso de la Poesía. Los poetas asistentes han rendido un conmovedor recuerdo a Fray Luis de León y asistieron en lírica peregrinación al huerto de la... Mientras que el régimen franquista utilizaba la literatura como forma de ensalzar España, los exiliados crearon todo un imaginario en la mente de algunos de los escritores del boom. Si vemos la lista de premiados de Biblioteca Breve, pues es casi un canon del boom latinoamericano. Ese fue el premio más importante. Entonces Carlos Barral tenía también el premio Formentor, que era un premio más de prestigio internacional, en el que quedaban él y otros editores europeos como Gallimard, como Einaudi y muchos otros, y este premio lo ganó, por ejemplo, Borges, y fue el que hizo que las ventas de Borges empezaran a subir internacionalmente. Fue otro premio importante. La aparición de la novela La ciudad y los perros establece la presencia del boom en Barcelona y la inauguración de los aires de renovación que llegan de la otra parte del océano, pero es con 100 años de soledad cuando este fenómeno se consolida. Al poco tiempo de la publicación de esta última obra, el destacado poeta Pere Gim Ferrer escribió en el semanario Destino que la pujanza de una literatura se mide por su variedad y la actual literatura latinoamericana ha confirmado nuevamente que su creciente difusión mundial está justificada. Gracias a las editoriales sudamericanas que hacían llegar libros prohibidos a las trastiendas de las librerías barcelonesas, se pudo dar a conocer el talento de estos escritores. Como testimonio de la época, encontramos en las palabras de Jordi Gracia que ni los vínculos históricos, ni la unidad del idioma, ni, desde luego, razones políticas o ideológicas hacían de España tras la Guerra Civil un país especialmente receptivo a la literatura hispanoamericana. Así pues, las ansias de modernidad que se respiraban en Barcelona ayudaron a congregar al grupo de escritores que formaría el boom y que convertirían a la ciudad en la capital de las letras hispanoamericanas. Dos figuras asentaron el camino para que el boom se constituyera en Barcelona como un fenómeno editorial novedoso y arrollador. La emprendedora agente literaria Carmen Balcells y el poeta y editor Carlos Barral, que fundó Seix Barral junto a Víctor Seix. Carmen Balcells, más conocida como Mamá Grande por los escritores del boom, representa la figura del cambio en el ámbito editorial. En su momento, modernizó el oficio de agente literario y luchó por los derechos de autor. Ahora, la importancia de su papel recae en la actual agencia literaria Carmen Balcells. Es ella quien convence a García Márquez también de que se venga a Barcelona. Y teniendo ya esos dos autores, García Márquez y Vargas Llosa, pues empiezan a llegar muchos otros. Entonces ese es el principal factor. Ahora también es verdad que Carlos Barral también tenía aquí su editorial, Seix Barral, y que Seix Barral ha publicado pues, obras maestras de Vargas Llosa. También era la editorial de prestigio literaria en aquel momento, lo que en otras épocas han sido Anagrama o Tusquets, en aquella época era Seix Barral y era Carlos Barral. O sea que todo eso y la potente industria editorial que había en Barcelona hacía que muchos escritores quisieran venir aquí para hablar directamente con sus editores. La pata industrial, la pata de prestigio literario, que es Barral, y su agente literaria, todo eso hacían de Barcelona una ciudad atractiva. Y en Europa escogían España porque era el único país de Europa donde se hablaba su idioma. Así pues, la conjunción de los premios otorgados por Carlos Barral y la presencia de Balcells es lo que convirtió a Barcelona en el epicentro del boom. La ciudad ha cambiado mucho desde los años 60, pero aún se pueden descubrir lugares emblemáticos que marcaron aquella etapa. La esquina mágica del boom, en la que han vivido 2 premios Nobel de literatura, está en el barrio de Sarriá y es la esquina de las calles Caponata y Osio. Entonces,
el número 6 de Caponata vivía García Márquez y en el número 50 de Osio vivía Vargas Llosa. Se dice que eran pisos comunicantes, ¿no? Que la gente iba a comer a casa de uno y acababa tomando el café en casa del otro. Después tenemos la agencia Balcells, que es un centro neurálgico que primero estuvo en la calle Urgel y después en la calle Diagonal, en la actual Diagonal, que entonces era la avenida del Generalísimo, y hay multitud de sitios. En el Eixample pues estaban las sedes de otras editoriales, ¿no? Por ejemplo, sobre todo la de Seix Barral estaba allí, y después la de Barral Editores. Otro ejemplo de la constancia del boom en Barcelona es el edificio situado en la calle de la República Argentina, pues fue la primera casa donde vivió García Márquez. Con el paso de los años, la ciudad condal sigue manteniendo sus grupos editoriales más fuertes. Sigue siendo una ciudad fuerte, sigue siendo la capital editorial del español, pero tiene que ver si pierde la capitalidad en el terreno de las agencias literarias, de la representación, que eso parece que ahora se va a desplazar a Nueva York, y tiene que ver si los principales autores latinoamericanos del momento están viviendo aquí. Y yo creo que la respuesta es no. Entonces, digamos que lo que mantiene es la fuerza de la industria y le faltan los autores y está a punto de perder el gran referente de las agencias. Lo que le queda puede ser un poco la ciudad museo del boom, porque cuando el boom explotó todo sucedía aquí. Sin embargo, Barcelona continúa siendo el escenario por excelencia de este fenómeno. El recuerdo de ese momento, que congregó a un grupo sólido de escritores e impulsó la literatura hispanoamericana a nivel internacional, perdurará en el tiempo junto a los muchos atractivos que ofrece la ciudad mediterránea. El boom ha entrado ya en la historia de la literatura y a sus escritores les ha llegado el momento de las conmemoraciones y de los reconocimientos. Pero hay que recordar que el término alude a cuestiones referentes al mercado, por lo que en este aspecto el punto más reseñable es la visibilidad internacional que logró y la creación de un espacio y una voz que destaca. Si en su anterior ensayo Carlos Fuentes reflexionaba acerca del surgimiento de un nuevo lenguaje novelístico y la renovación estética de las novelas del boom, en 2011 publica La gran novela latinoamericana, donde hace balance de lo que fue este movimiento desde una perspectiva más amplia. Mientras que los integrantes del boom continuaban publicando sus novelas, nuevas plumas aparecían buscando la afirmación de sus obras. A mediados de los 70, Vargas Llosa y García Márquez se marchaban de Barcelona, seguidos por los demás escritores que formaron parte del boom. Este hecho provocó la sucesión de las nuevas generaciones, pero ¿cómo tomar el legado aún vivo de semejantes predecesores? Es una influencia muy importante, sobre todo de Borges y de Cortázar, que nos marcaron muchísimo. El ejemplo de García Márquez o de Vargas Llosa quizás más tenue, aunque todos lo leímos también, y de la generación siguiente, evidentemente, Bolaño es fundamental. Lo que nos da el boom es como identidad y autonomía, y nos enseña que podemos construir cosas importantes a partir de nuestras propias historias, de nuestro lenguaje, de todo lo que de alguna manera nosotros también todavía tenemos miedo de aceptar como propio. Para mucha gente el boom latinoamericano está en un mundo y la cultura popular en otro mundo, pero si tú miras todos esos autores que yo leí, todos estaban hablando constantemente de la cultura popular, eran diferentes maneras de tocar la cultura popular. Desde entonces, las vertientes literarias se han diversificado, pero la repercusión de este movimiento sigue generando debate. Sergio Álvarez Guarín, nacido en Colombia en 1965, Santiago Roncagliolo, nacido en Perú en 1975, y Jorge Carrión, nacido en España en 1976, son tres testimonios con una visión propia sobre el mito del boom y sus cuestionables senderos. Es como
la punta del iceberg de un gran proceso que existió en América Latina, que fue la consolidación de la identidad latinoamericana. Como el crisol, no solo literario, sino político, económico, cultural, en el cual yo crezco. Empecé a mirarse al espejo como con más seguridad, no buscando otras certezas. Y nosotros, digamos, los que nacemos en los años 60, prácticamente somos herederos de todo. América Latina ha dejado de ser un pueblito, ha dejado de ser algo que tú puedes resumir en... Ah, ya, lo que se hace ahí es esto. Estos 500 millones de personas solo tienen 10 escritores, ¿no? Solo pensar esto se ha vuelto ofensivo para nosotros. Yo creo que no hay una línea y tampoco creo que hay un post-boom, porque es que el boom tampoco no se ha terminado. El legado práctico del boom es una especie de ruptura de la ruta clásica de consagración literaria del siglo XX. Encontramos muchos casos, muchas historias de escritores posteriores que vinieron aquí. No siempre, evidentemente, para consagrarse, a veces solo para estudiar, para vivir, pero lo cierto es que viéndolo a gran escala se podría ver una pauta distinta a partir del boom, gracias a las editoriales de Barcelona y a los agentes de Barcelona. Es una ciudad que te ofrece la oportunidad de integrarte no solo a la literatura, sino al mundo del libro, que es también otra cosa interesante. Es como que de pronto aprendes que el artefacto también existe y que sirve no solamente para escribir ficción, sino muchas otras cosas. Si tú querías ser escritor, el lugar era España. Así que viene por error, por el error creado por algunos escritores que me hicieron pensar que todos podíamos ser esos escritores. Yo diría que es mucho más importante, por supuesto, el hecho de que Barcelona aparezca en el Quijote, en la segunda parte del Quijote, que no el poco rastro que hay en la obra de Vargas Llosa y de García Márquez, pero no obstante es importante asumir esa memoria y trabajarla, y con ese trabajo puede llegar a convertirse en un legado mucho más importante de lo que realmente es. Hoy en día escribir en español no está muy de moda en Barcelona. Nadie tiene muchas ganas de mirar hacia lo que se hace en español, o sea que más bien Cataluña le ha dejado a Madrid todo ese espacio. Mientras los barceloneses y los catalanes sean capaces de valorar eso, de valorar esa gran tradición literaria, esa gran tradición editorial que tienen, pues esto siempre será un centro editorial en el mundo en castellano. O sea, siempre acá pasarán cosas, siempre acá vendrán los escritores, pero es una cosa que tiene que ver con la tradición. Sin embargo, creo que hay una recuperación de la conciencia nuestra, de esa semilla o de ese legado tenue, y que evidentemente todo es cuestión de discurso. Si tú trabajas discursivamente, investigas y llenas de contenido esa forma vacía, evidentemente vas a conseguir que esa herencia crezca con el tiempo. Creo que esa mistificación a la larga también fue buena para toda América Latina. Yo tengo más recuerdos de García Márquez hablando con las guerrillas, ¿sí?, que leyéndolo, a pesar de que lo leí mucho. Entonces, para nosotros todos estos escritores eran como unos grandes maestros a todos los niveles. El más importante es Gabriel García Márquez, que obviamente fue un precursor del nuevo periodismo latinoamericano y americano. La gente los ve en América Latina como grandes presidentes que nunca tuvieron la ocasión de ser de verdad presidentes. Incluso tenía que ver con una cosa que es muy importante, y es que estos escritores también rompen costumbres sociales. O sea, son escritores que dicen groserías, que hablan de sexo, que hacen un montón de cosas en unas sociedades que todavía vivían como en la Edad Media. Ya no estás obligado a ser un emblema político, ahora eres un escritor, y eso es un alivio para toda mi generación. Después hay autores del boom. A mí me encanta Cabrera Infante. Cabrera Infante es un autor que yo respeto profundamente. Creo que es el primer autor que maneja el lenguaje a partir de la América Latina. Esa generación trabajó mucho la novela monumental, la novela totalizadora, la gran novela latinoamericana, que de hecho sería el reverso de la moneda de la gran novela americana, ¿no? En América Latina, García Márquez, Donoso, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Miguel Ángel Asturias, etcétera, trabajan en esa misma dirección. Me interesa la ambición de la prosa y de los temas de la gran literatura latinoamericana del siglo XX, pero también me interesa la efectividad de las historias de la cultura popular, y también me interesa la literatura anglosajona de autores como Philip Roth o Martin Amis. En Europa, los viejos editores todavía esperan que tú seas el nuevo García Márquez, el nuevo Vargas Llosa. Después del boom cuesta encontrar autores importantes que trabajen en esa dirección. Hay una especie de respuesta anti-boom
que se traduce en novelas más breves, aunque hay excepciones como La historia de Martín Caparrós o como 266 y Los detectives salvajes de Bolaño. Pero yo diría que la tendencia principal post-boom es la miniatura, la novela corta, que encontramos en César Aira, que encontramos en Ricardo Piglia, en Mario Bellatín, en Cristina Rivera Garza, en Victoria de Stefano, en Fernando Vallejo, etc. La verdad es que de pronto encuentras un escritor que hace una novela sobre una cosa mucho más simple, 80 páginas, y es tan potente y tan poderosa como esa gran obra que es 100 años de soledad. Pero luego cuando escribes un libro nadie lo ve, solo te comparan con lo que esperan de ti, ¿sabes? La gente, sobre todo en Europa, cree que nunca hemos visto tele, cree que solo hemos crecido leyendo autores, grandes autores latinoamericanos, que sí los leímos, pero son 8, ¿sabes? Tienes una vida, puedes leer más el resto del día. Todos los que nos hemos acercado a la literatura latinoamericana, evidentemente hemos encontrado en otros autores como Ricardo Piglia, como Juan Villoro, como Martín Caparrós, como Leila Guerriero, como incluso entre los más jóvenes, Yuri Herrera, grandes escritores. Yo creo que la literatura es como una cosa que va creciendo con uno, crece con las sociedades, crece con las personas, y cada momento histórico, cada momento de la vida es diferente y requiere una forma de ser contada distinta. De hecho, si Julio Cortázar pertenece al boom, se puede decir que Bolaño es el hijo directo del boom, porque sin el modelo de Rayuela y sin la filosofía vital de Cortázar es difícil entender a Roberto Bolaño. Y cuando él mismo hablaba del boom, en realidad no sabía lo que decía, porque no lo sabemos, porque el boom es una etiqueta tan general que finalmente no dice gran cosa. Por otro lado, sí que es una herencia barcelonesa muy fuerte. Vivió aquí unos años muy importantes de su vida, de modo que creo que es más interesante reivindicar a Bolaño como autor de aquí que no a García Márquez o a Vargas Llosa. Justamente el gran cambio de la literatura hispanoamericana es que ahora ya no puedes resumirla. La historia le ha concedido un espacio mítico al boom, pero lo importante es que se ganó la atención internacional por la calidad de sus narradores, innovó el mercado editorial y consiguió un gran público. Creó una época marcada por la modernidad, cuya capital fue Barcelona, ciudad que aún recibe y acoge a los amantes de la literatura. Detestado y venerado a su vez, el boom y sus escritores abrieron un camino que han seguido muchos otros. Hoy en día, el lector puede encontrar en las librerías aquellos recuerdos del momento bajo el rótulo de novela hispanoamericana, donde el mejor legado de este grupo de escritores permanecerá para siempre.